Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio de San Juan. Sí, San Juan es el que le gusta tener tantos detalles, tan concretos, tan expresivos, y además se alarga, que cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Si conoces la geografía de Tierra Santa, sabes que tenía que pasar por Samaria, que es el territorio intermedio entre Galilea al norte y Judea al sur. Podía pasar también bajando hacia el río Jordán y cruzando el Jordán y yendo por la Transjordania, pero Jesús prefirió pasar por este territorio. Tenía que pasar por Samaria, dice el Evangelio. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Ya digo que San Juan va detallando. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua de la vecina población al pozo. Y Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, le dice: dame de beber. Y ella le contesta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque, explica el Evangelio, los judíos no se tratan con los samaritanos. Todo viene del tiempo de la vuelta del éxodo, del exilio, mejor dicho, de vuelta del exilio de los judíos que habían sido llevados por el rey asirio al exilio, y entonces ellos, cuando les permite volver, Darío, y ellos vuelven a Jerusalén, pero aquello está súper abandonado, y los samaritanos que estaban cerca y que se habían mantenido allí, intentan, pues más o menos, impedírselo. Hay de todo, explicaciones a favor, en contra de uno y de otro, pero no se podían ver. Bueno, el hecho está en que no se podían ver. Entonces Jesús establece con esta mujer una conversación de lo más llamativa, porque es que le va como llevando poco a poco de lo humano a lo divino. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y la mujer le contesta: Señor, no tienes con qué sacarla. Ella está viendo que no tiene cubo, no es un pozo pequeñito, es un pozo que daba de beber a las personas, pero también a los rebaños. Lo que he explicado de que Jacob lo hizo para su hijo José y además ahí bebían los rebaños, etcétera, etcétera. Y la mujer se lo explica además: es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados.
Jesús da otro, como por decirlo así, otra vuelta de tuerca. Le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Aquella mujer que está acostumbrada, pero no por eso deja de cansarla, el tener que venir a buscar desde la casa alejada, no sé si por cientos de metros o 1 kilómetro, lo que sea, pero alejada del pozo, al ver que el Señor está hablando de un agua que no tendrá que venir a sacarla, y todos los días, o casi todos los días, para beberla, pero también para hacer la comida, para lavar los utensilios, para lavarse las propias personas, le dice: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. No le dice directamente: yo soy esa agua. ¿Por qué no se lo dice? Pues porque en el fondo está esperando que ella dé pasos de fe, de creer en él. En la serie esta de Chosen, que alguna vez he comentado en una meditación, es muy simpático este encuentro. Muy simpático porque está muy bien. Yo no sé si es una licencia que se permiten, sí, es una licencia que se permite el guionista o el director de la serie, pero la realidad es que cuando tú ves hablando a Jesús con esa mujer y ella no quiere hablar con él, porque es una samaritana y él es un judío, Jesús empieza a nombrarle los maridos que ha tenido. Porque ella dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Entonces, claro, eso para la mujer es un dato sorprendente, que aquel judío supiera. A ver, la gente de su pueblo sí, pero el judío. Y entonces en la serie empieza Jesús a decirle los nombres de los maridos. Y además, cómo le ha ido con cada marido. Claro, la cara que tú vas viendo en la mujer de asombro, de maravilla, de eso, de que se le abren los ojos, ¿no? Porque se va dando cuenta de que quien tiene delante no es simplemente un peregrino cansado y sediento, es alguien más. Señor, veo que eres un profeta. Y ahora ella le pregunta lo que lleva en el corazón, porque para ella eso es muy importante. Te decía antes que Jesús con este diálogo va haciéndole pasar a esta mujer de lo humano a lo divino, porque ella en el fondo se ve que tenía unas preguntas, unas inquietudes divinas. Nuestros padres, le pregunta la mujer a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Es una la pugna que había entre samaritanos y judíos. Jesús le contesta: créeme, mi mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Oye, las cosas claras. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estas palabras de Cristo que han sido tan utilizadas en estos 20 tantos siglos de cristianismo nos ayudan a nosotros a pasar también a hacer nuestra oración, a hablar con el Señor. Porque ella le pregunta: sé que va a venir el Mesías. Cuando venga nos lo explicará todo. Y Jesús le dice: yo soy el que te está hablando.
retomamos las frases anteriores. Si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Y yo te pregunto a ti para que también te lo plantees, a la vez que me lo planteo yo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? ¿Quién es el que está con nosotros aquí en el Sagrario? ¿Quién es el que está contigo? No estás siguiendo una idea. El cristianismo no es una religión de una idea, ni de un esfuerzo humano, sino es una religión de la gracia divina, que actúa en el alma. Por tanto, acércate a Dios. Abre tu corazón como esa mujer samaritana y dile al Señor, Señor, yo creo, auméntame la fe. Porque sé que ya no hay que adorar ni en el monte Garicín, ni en el monte de Jerusalén, en el monte donde estaba el templo, sino, no, todo Jerusalén está en un monte, pero bueno, el templo, sino en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Dejamos actuar al Espíritu Santo. Somos conscientes de que cuando la Iglesia canoniza a uno de sus hijos, evidentemente celebra sin duda la respuesta de la persona, celebra la respuesta de la persona, pero sobre todo glorifica la misericordia del Padre, la fuerza que tiene esa misericordia para transformar una vida. Si lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios. No es esfuerzo nuestro. No pienses que la fe o la religión católica es al estilo pelagiano, para gente heroica, para gente que va al gimnasio a hacer todo tipo de ejercicios para fortalecer los músculos. No. Mira, te voy a contar una anécdota que a su vez me la contaba un sacerdote. No la he vivido en primera persona, pero bueno, me la contaba el sacerdote capellán de un colegio de niñas y de niños pequeñitos, que después, cuando terminan el infantil, pasan pues al colegio de las niñas, si son niñas, o de niños, lo que sea. Bueno, pues estaba en ese colegio de aquí de Madrid y contaba el sacerdote que tuvimos una sesión con adoración al Santísimo en la que les explicamos a los niños de tercero de infantil. Yo no sé si tú sabes calcular cuántos son tercero de infantil, pues son menos de 5 años, o 5 años. 5 años. Pues le explicamos la presencia de Jesús en la Eucaristía bajo la apariencia de pan, porque es lo que los niños ven en la custodia. Y ese sacerdote, capellán de este colegio, contaba que uno de ellos llegó por la noche a su casa y durante la merienda cena, estas rápidas que se hacen por la noche, pues después del baño y antes de irse a acostar, pues después de la merienda cena dijo el niño, hoy he visto a Jesús bajo apariencia de pan. Sus padres y sus hermanos mayores quedaron un poco como perplejos. Y el niño continuó diciendo con toda la normalidad del mundo, claro, para los niños son así, que además había hablado con él y le había dicho a Jesús sus cosas. Le había dicho sus cosas. Le había contado a Jesús. Te cuento esto para que te des cuenta de que ese niño estaba haciendo oración. Que ese niño, aunque no tuviera una gran capacidad y una gran inteligencia y fuese un bebé, tercero infantil, pues ese niño hablaba con Jesús. Porque es la gracia de Dios que actúa en ese niño que desde el momento del bautismo Dios inhabita en su alma. El Espíritu Santo es templo del Espíritu Santo.
¿Qué hace falta para que nuestra vida de oración sea fecunda? Para que te permita un verdadero encuentro con Dios y transforme poco a poco nuestra vida. Ese trato de Jesús con la samaritana. Afirma San Juan de la Cruz que hay algunas personas que se imaginan que rezan bien y rezan mal, y otras personas que piensan rezar mal y de hecho oran muy bien. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué nos pone verdaderamente en comunión con Dios en la oración? Pues mira, si quieres te voy concretando. Durante el tiempo de oración puedes recitar el rosario, puedes meditar un pasaje de la Escritura, puedes rumiar lentamente un salmo, puedes libremente dialogar con el Señor o estar silenciosamente en su presencia. Pero lo importante es estar y saber que estás en la presencia de Dios y que Él te ve y te oye, te escucha y también te habla. Te habla lo que Él quiere, igual que a la samaritana la fue llevando por donde quiso. Pero tú, ante esa pregunta de Jesús, ante esa afirmación de Jesús, si conocieras el don de Dios, conoces el don de Dios, eres consciente de quién está. Da igual el método, tal o cual método, tal o cual actividad. Lo importante es las disposiciones profundas de nuestro corazón mientras estamos en la oración. Y estas disposiciones no son otra cosa que la fe, la esperanza y el amor. Todo lo demás no sirve más que para entrar en esas actitudes, para expresarlas, para alimentarlas, para mantenernos en ellas. Por eso, pregúntate, ¿cómo hago yo oración? Que puedes hacerlo en un monte o en otro. Ya se lo dijo Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad. Ya no hace falta ir a este monte o a este otro monte. Evidentemente, si vamos a la iglesia y nos ponemos delante del Señor en el salario, como estamos ahora, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque la presencia real, sacramental, es muy importante. Pero también en tu cuarto, pues no sé, donde sea. En ese jardín o pues paseando. Lo importante es que no te distraigas. Sobre todo, cuando uno se puede distraer es cuando tiene el móvil en la mano, que a lo mejor el móvil le está ayudando para leer el Evangelio del día, pero le entra un WhatsApp y entonces ya se dedica a contestar el WhatsApp o se dedica a ver la última noticia porque estamos en la previa del partido de tal y cual y pues, uno puede, no, pero es que ya estoy pendiente del partido, no vaya a ser que meta un gol mi equipo o lo vaya a meter, o es que no sé si va a alinear o este otro, o es que esta noticia que me acaba de llegar y ya te vas por los ceros de Úbeda. Porque la curiosidad es que es tremenda, es tremenda, es tremenda. Y en ese momento en que nos sentamos a hablar con el Señor, se nos ocurren 1001 ideas de cosas a hacer, de mensajes a enviar, de cosas a recordar, de cosas a apuntar. Con lo cual, el móvil, el celular, dicen en México, el móvil más que ayudar, lo único que hace es distraernos. Yo me recuerda, ya que he dicho lo de México también, de una mamá que me decía, pero padre, no puedo apagar el internet por la noche en casa porque mi hijo, que es experto en un juego y que le sigue muchísima gente, un chaval, un chico que estudiaba prepa, bachillerato o algo así, pues mi hijo, que es un experto en este juego, pues tiene que conectarse con tanta gente que están siguiéndole en su canal y por tanto contestar a las preguntas, etcétera, etcétera. Claro, el muchacho terminaba durmiendo tarde y por la mañana del siguiente no había forma de levantarle y estaba en clase dormido, etcétera, etcétera. Pues eso no es cariño, eso es hacerle un daño al niño.
muy experto en ese programa que fuese, o en ese juego, que no sé qué juego, que un juego ahora mismo está de moda y dentro de 3 meses ya ha sido sustituido por otro porque hay que ganar dinero, ¿no? Y entonces hay que sacar otro nuevo juego. Estas cosas pasan. Lo efímero perjudica la atención del niño en las clases. Y además la paz familiar. Pues pensemos que lo mismo pasa en la oración. No sé si te has dado cuenta, además, de que Jesús está hablando con una mujer a solas. No porque yo me haya dado cuenta porque sea más listo que tú, porque yo lo que hago es leer el Evangelio. Entonces cuando vuelven los discípulos de comprar la comida en el pueblo cercano, se sorprenden de ver a Jesús hablando con una mujer a solas. Lo dice San Juan, léelo, capítulo 4, vamos, léelo. Se sorprenden de hablar a solas con una mujer. Pero si es Jesús, se sorprenden, yo digo lo que se sorprenden los apóstoles, ¿no? Y eso nos puede ayudar a nosotros a examinarnos de cómo miramos a la otra persona. En el caso del hombre, cómo mira a la mujer, y de la mujer, cómo mira al hombre. ¿Cómo miramos a los demás? Le miramos como le mira Jesús, viendo almas, o en el trato con las personas, que podemos caer en el comportamiento chabacano, atrevido, tonto, o si quieres peligroso, como quieras, ¿no? Faltando, pues eso, cuando falta la discreción, cuando falta la sobriedad, cuando falta la dignidad. ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo ser normal y corriente? Sí, sí. Pero hay que saber tratar a las personas. Recuerdo una charla que en un retiro daba una persona casada a otros hombres casados. Y no los oía a él, porque yo estaba predicando el curso de retiro, pero no estaba dándolo. Pero uno de los asistentes a la charla vino después a hablar conmigo y me lo contó. Me ha ayudado mucho esto que ha dicho fulano de tal en la charla. No, era un muchacho joven, casado, profesional, estaba empezando el trabajo y en cambio el que daba la charla ya era un hombre ya con algunos años y con experiencias en la vida profesional y familiar. Entonces, así como de pasada dijo, bueno, cuidado con el trato con las compañeras de trabajo. Se lo decía a gente casada, Cuidado con los compañeros de trabajo, porque cafetito a cafetito, botoncito a botoncito. Creo que se entiende, ¿verdad? Porque yo lo entendía a la primera. Hay que saber cuidar el trato. Tú dices, ¿qué tiene que ver esto con lo que me está diciendo este sacerdote de la oración? Tiene que ver mucho. Porque si yo el trato que tengo con los demás es un trato frívolo, es un trato en el que me voy buscando egoístamente a mí, en el que estoy intentando quedar bien con los demás, aparentar, llamar la atención, hacerme el guapo o el simpático o la simpática o la guapa o lo que sea, pues eso es frivolidad y eso me impide hacer oración. Eso me impide hacer oración. Me impide hacer oración. Bueno, el Señor se preocupa de esta mujer y gracias a esta mujer, cuando volvieron los apóstoles, que ya te digo, se pasmaron de que hablara solas con una mujer, pues ella va al pueblo y termina pues trayendo a la gente de su pueblo. Y ya ellos mismos le manifiestan a Jesús. Ya no creemos por lo que nos ha dicho ella, sino porque directamente lo hemos hablado contigo. Fíjate cómo esta mujer consigue que los demás se acerquen a Jesús. Dice el Papa Francisco que Jesús tenía necesidad de encontrar a la samaritana para abrirle el corazón. Le pide de beber para poner en evidencia la sed que había en ella misma.
La mujer queda tocada por este encuentro. Dirige a Jesús esos interrogantes profundos que todos tenemos dentro, pero que a menudo ignoramos. También nosotros tenemos muchas preguntas que hacer, pero no encontramos el valor de dirigirlas a Jesús. El ejemplo de la samaritana nos invita a expresarnos así. Jesús, dame de esa agua que sacará mi sed eternamente. Se lo pedimos al Señor. Le pedimos que nos ayude a sacar esa agua. Dame tú de esa agua para sacarla de mi interior, para encontrarte a ti, para tratarte, para imitarte y para que después yo me vaya hacia los demás para acercarlos a ti. Si no, no puede hacerlo, ¿eh? Hemos de comprender que además las personas que nos rodean necesitan de Dios, ya sea samaritana. Porque uno puede pensar, bueno, pues fulanito de tal, menganita de tal, esta no quiere saber nada de Dios, esta mujer es así o este hombre es así, fíjate cómo hace yo en cambio. Eso me recuerda a la parábola del fariseo y publicano. Señor, gracias porque no soy como los demás hombres, no soy como este publicano. Bueno, que no juzguemos a los demás. Que lo que tenemos que hacer es preocuparnos por ellos, acercarles a Dios. Evitando la crítica, la descalificación. Jesús podría haber dicho, pero si esta es una mujer samaritana, paso de ella. Paso de ella. Decía San José María, hablamos de lealtad y esto es lealtad humana. No mentimos, no afirmamos de otra persona que tiene unas excelencias humanas de las que carece, pero no toleramos jamás que se le critique a sus espaldas. Y las cosas desagradables las decimos así, cariñosamente, para que las corrija. Evitar la crítica, las murmuraciones, evitar el comentario, porque además evitarlos también en casa, porque los hijos lo oyen. Y después no le digas a los niños que no critiquen a los demás, si te han oído a ti criticar a los demás. Y los niños son niños, pero no son tontos. Oír, oyen. Y las cosas las guardan. Las sacan en un momento en que tú menos te esperas. Así que delante de tus hijos, de tus amigos, pues evitarlas, las críticas. También te voy a añadir otra cosa. Y esto ya para terminar. En tus confesiones no te confieses de los pecados de los demás. Porque a veces se viene a confesar a alguien y te dice, bueno, pues claro, pues es que mi marido es así, es muy desordenado y además, pues mi marido pues se enfada enseguida a la primera y mi marido, pues cuando hay un partido de fútbol que quiere ver, no hay quien le explique nada, ni le pregunte nada. Pero, oye, ¿por qué te confiesas de tu marido? ¿Te estás confesando tú? Bueno, digo esto de la mujer, como puedo decir de un hombre, que mi mujer, vamos, es que no para de hablar. Mi mujer, yo llego cansado del trabajo y no me deja ni vivir. Y además me va a contar unas cosas que ya las he oído muchas veces. Y además me está insistiendo, oye, que tienes que arreglar esto, que está estropeado. No te confieses de tu mujer, confiésate de ti. No te confieses de los demás. No te confieses de los demás. Confiésate de ti. Porque somos nosotros los que nos ponemos delante del Señor y pedimos perdón. Vamos a terminar acudiendo a la Virgen Santísima. La Virgen es madre de la samaritana, de la Iglesia, de todos nosotros, de todos. Es muy bonito que San Agustín comenta, llega una mujer, se trata aquí de una figura de la Iglesia, no santa aún, pero sí a punto de serlo. De esto en efecto habla nuestra lectura. La mujer llegó sin saber nada, encontró a Jesús y él se puso a hablar con ella. Veamos cómo y por qué. Aquella mujer, termina con San Agustín, aquella mujer que representaba a la Iglesia era una extranjera, porque la Iglesia va a ser constituida por gente extraña al pueblo de Israel. Pues la Virgen es madre de la Iglesia, es madre de esa samaritana. Vamos a pedirle nosotros a nuestra Madre Santísima que sepamos
en nuestra oración pedir por todos y tratar a todos con ese cariño con el que el Señor, con esa fe con el que el Señor trataba a esta mujer y a todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.